Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, un programa que lo acercará al verdadero amor. Este programa es creado para que usted tenga oración con nuestro Señor Jesucristo. En este programa siéntase confortable de pedir oración para usted o los suyos. Es su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre y que les bendiga grandemente. Y así es, amados hermanos, seguimos escondidos en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta sección de sus cucharaditas de vitaminas espirituales en Génesis Inmigración Celestial. Yo creo que algunos de nosotros hoy no va a ser una cucharadita de vitamina espiritual, pero va a ser una inyección. ¿Qué es una inyección espiritual? Un suero espiritual, porque como que ya andamos medios debiluchos allí en la fe, pero ¿sabe qué? Nosotros somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre, firmes en la roca inconmovible, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué diría usted si yo le contara el día de hoy de una iglesia a las cuales tenían muy mala fama? De unos hombres que, siendo creyentes, se les conocía por hombres mentirosos. Fíjese, hasta se les llamaba malas bestias, glotones y haraganes. Usted dirá, hermana, esas son palabras pero bien pesadas. ¿Qué diría usted de una iglesia a la cual se le conoce de esa manera? O a personas de cierta nacionalidad, y usted dice, no, esa persona es de tal y tal lugar, las personas de ese lugar son así, así, así. Estamos hablando acá de los cretenses. Dice que tenían mala fama, los cretenses, dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y sabe que dice acá el libro de Tito, dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Imagínese, hermano, vaya famita. ¿Qué tal si usted tuviera esa fama? Usted dirá, bueno, ahí están hablando de los cretenses, pero ¿qué se dirá allá afuera de mí? ¿Qué famita yo me andaré arrastrando? Estos cretenses no tenían nada de buena fama. Y el apóstol acá dice, así son, yo confirmo que así es. Y por esa razón, si usted se viene al libro de Tito y usted el día de hoy se puede hacer ese firme propósito de decir, el libro de Tito lo voy a leer. ¿Sabe por qué usted lo puede leer el día de hoy en un solo día? Porque consta nada más de 2 páginas y media. 2 páginas y media, pero mire, es un concentrado que usted puede alimentarse ahí. Si usted está pensando, bueno, yo quiero instalar una iglesia, o ya tengo una célula aquí en mi casa y quiero que se haga una iglesia acá. ¿Cómo debo yo de estructurar la iglesia? Usted lo puede encontrar aquí en el libro de Tito. ¿Qué requiere? Dice, nombra ancianos. Pero estos ancianos tienen que ser hombres prudentes, hombres de buen testimonio, irreprensibles, maridos de una sola mujer. Y usted puede continuar leyendo el libro de Tito. Dice, te dejo allá, le dijo el apóstol a Tito, para que corrijas lo que está deficiente. ¿Qué era lo que estaba deficiente de acuerdo al apóstol Pablo en el libro de Tito? Esta iglesia, amados hermanos, no andaba muy bien, que digamos. Era una iglesia, podemos decir, lo que usted pudiera llamar en el día de hoy como una iglesia tal vez libertina, una iglesia que no tenía unas bases bien fundadas. Los hombres, las mujeres ahí eran deshonestos, engañadores, eran glotones, haraganes. Vaya fama esa, ¿no le parece? Pero así lo dice el libro de Tito, capítulo 1, versículo 12. Debido a esto que vio el apóstol Pablo, le dijo a Tito, por esta causa yo te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
y le da una lista de cuáles son las características que tienen que tener los ancianos para que puedan enseñar en esa iglesia, para que puedan servir y trabajar dentro de la iglesia. Y dice acá: irreprensibles, maridos de una sola mujer, y tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Y luego da una lista, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Y usted puede encontrar acá en el libro de Tito todas las características que tiene que tener un anciano para que pueda estar ejerciendo dentro de una iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me llamó la atención? Cómo el apóstol Pablo se pone a ventilar las características de las personas que eran los miembros de esta iglesia, y no estaba diciendo nada bueno. Si nos vamos a un versículo anterior, dice que esto decían de esas personas, ciertas personas que no eran creyentes, en otra forma de decir, tenían mala fama en el mundo. Dice acá: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y luego viene: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo: lo que dice ese profeta de ellos es verdadero, pero repréndelos, corrígelos para que sean sanos en la fe. ¿Y de qué manera lo vas a hacer tú, Tito? Instituye ancianos en esas congregaciones, en esas iglesias, pero tienen que ser los ancianos estas características tienen que tener para que sepan instruir a los demás y enseñarles lo que es la verdadera fe en el Señor. Y nos da una lista, si usted lee el libro de Tito, nos da una lista también de cómo tenemos que ser las mujeres, cómo tenemos que ser las ancianas dentro de la iglesia. Dice Tito capítulo 2 versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y si usted sigue leyendo también, le da la orden de cómo tienen que ser los jóvenes. ¿Usted se imagina cómo tiene que ser una anciana dentro de una congregación? Usted dirá: sí, hermana, así como las ancianas de mi iglesia, así como las hermanas de la iglesia, no son nada calumniadoras. Y los ancianos son hombres de buen testimonio dentro de la comunidad. Pues esta iglesia en Creta no andaba muy bien, que digamos. Se estaba dedicando a cuestiones más mundanas que a cuestiones más dentro de lo que conviene en la palabra del Señor. Y la misión de Tito era corregir esas faltas. Era como estructurar la iglesia en su esqueleto, estructurarla desde la base, para que esa iglesia pudiera crecer frondosa, hermosa, llena de fruto para el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes están planeando dentro de las células que ustedes tienen en su casa, convertir esa célula en una iglesia formal. Aquí en el libro de Tito usted puede encontrar de qué manera, cómo tiene que ser formada esa iglesia, las características de las personas que van a gobernar, entre comillas, esa iglesia, y qué les tenemos que enseñar. Les tenemos que enseñar que somos justificados por gracia. Esto es por la sangre de Cristo Jesús, que pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Que no es porque nosotros seamos buenos, seamos inteligentes, no es porque nosotros tengamos apariencia de santidad o tengamos apariencia de ser gente bien humildita, no. Le dice acá: te damos esto porque has sido justificado por gracia. Y esto no es un don tuyo, es un don de Dios. La gracia, la misericordia que Dios tuvo
para con nosotros. Enséñales eso, que nadie anda diciendo en la iglesia, mira, yo estoy aquí porque yo soy bueno, porque yo ayudo a los pobres, porque yo oro por todos los enfermos, porque yo estoy todo el tiempo orando en esta iglesia. No, no es por eso, no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación en nuestro Señor Jesucristo no coincide, no es por el dinero que usted da, la cantidad de dinero que da en ofrendas, en diezmos, no por eso usted es salvo, sino por la gracia. La justificación es la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Por favor, Tito, le dice Pablo, enséñales eso, que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted estaba pensando, como decíamos al principio, instituir una iglesia, bueno, la epístola de Tito, de Pablo a Tito, es un lugar muy bueno por donde usted puede empezar. Y así, amados amigos del Evangelio, todo el mundo tiene mala fama, bueno, no todo el mundo, pero esta iglesia en Creta sí la tenía. Así es que usted no se admire cuando usted escuche, oh, los hermanos de allá son así, son asá. Ya sabemos que aquí, a la luz de todo el mundo, podemos encontrar cómo era la iglesia en Creta. Y lo confirma el apóstol Pablo. Pero ¿sabe por qué? No lo confirma para avergonzar a estas personas. Lo confirma para decirles, sácalos de ese error, sácalos, enséñale lo que es verdadero. Y de esa misma manera fue escrito acá para que usted y el día de hoy, usted y yo, nos enteráramos de cómo eran estos hermanos en la iglesia. Dice la palabra de Dios que si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo, su Hijo amado. Vamos a pedir allá en controles el tiempo para poder darle terminación a esta sección de Génesis y Migración Celestial. Nos quedan 2 minutos, pero queremos seguirle diciendo a usted, amigo del Evangelio, que espera encontrar la perfección en una iglesia, la perfección en algunos hermanos. Le voy a decir que esto no lo va a encontrar, porque la palabra de Dios dice que seguimos ese camino, que aún no hemos alcanzado el blanco, que la perfección la vamos a lograr hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, la palabra de Dios es clara y nos dice que si usted el día de hoy ha sido convencido de que es pecador, que has hecho ciertas cosas que no son agradables delante de Dios, el día de hoy usted puede pedir perdón por sus pecados, borrón y cuenta nueva. Usted puede reconciliarse con el Señor y decir, Señor, me he visto en ese espejo espiritual y he sido hallado falto, Señor. Perdona mis pecados. Usted sabrá qué decirle al Señor, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, hasta aquí llega el día de hoy esta interesante epístola que no hablaba muy bien, que digamos, de una iglesia que se había formado en Creta. Capítulo 1, versículo 12 del libro de Tito. Ya con esto nos despedimos, porque la palabra de Dios dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, y nos vamos volando a trabajar en sus casos migratorios, porque la predicación del Evangelio se sostiene gracias a que usted viene y hace sus casos migratorios con nosotros, y así nos ayuda a seguir predicando el Evangelio, que este programa siga al aire. Por eso tenemos esta sección de 10 minutos de Génesis y Migración terrenal. No se vaya, regresamos con el gallo migratorio de Génesis Immigration. Volvemos.